más pasajes. Bueno, este primero es el capítulo entero, pero es un capítulo bastante corto. Isaías capítulo 12. Dice así la palabra del Señor. Dice: en aquel día dirás: cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré, no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras. Recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque eres un Dios de comunicación, Señor, que te comunicas con tu pueblo. Gracias porque nos hablas de muchas maneras, pero sobre todo pues a través de tu palabra, con tu Espíritu Santo, Señor, guiándonos. Y pedimos, Señor, esta mañana que nos ayudes. Me uno a la oración de David, Señor, pidiendo tu mensaje para nosotros, para nuestros corazones, que nos hables, que podamos escuchar tu voz y que podamos poner en práctica aquello que nos enseñas en esta mañana. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Los que tenéis la aplicación de la Biblia, sabréis que además de poder acudir y consultar diferentes textos, pues también tenéis un versículo cada día, ¿no? El versículo de cada día. Y yo reconozco que muchas veces cuando me invitan a predicar, no sé sobre qué predicar, no sé sobre qué hablar, a menos que me digan un tema en concreto, ¿no? Pero hace varias semanas, el versículo del día en la aplicación de la Biblia que muchos utilizamos fue Isaías capítulo 13 y el versículo 2. Lo vuelvo a leer. Isaías capítulo 12 y el versículo 2. Lo vuelvo a leer. Dice: he aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Me gustó mucho este versículo. En otra versión yo suelo leer en inglés, y resumiendo en inglés básicamente decía: Dios es mi salvación, y luego, como dice el versículo, Dios es mi fortaleza y Dios es mi canción, ¿vale? Por lo tanto, en esta mañana quiero que consideremos estas tres cosas, ¿no? Dios es nuestra salvación, Dios es nuestra fortaleza y Dios es nuestra canción. Si la predicación fuese en inglés, sería más estilo tradicional. Me explico. Tradicionalmente, las predicaciones, si son tres temas que empiecen por la misma letra, ¿vale? Pues en castellano tenemos: Dios es nuestra salvación, nuestra fortaleza y nuestra canción. En inglés, las tres palabras empiezan por S, ¿vale? Salvación, que en inglés es salvation. Canción, que en inglés es song. Sing es el verbo y song es el sustantivo, ¿vale? Canción es song. Y fortaleza es para los más enterados. Ya más adelante aclararé lo que es fortaleza en inglés, ¿no? Pero esta mañana vamos a considerar: Dios es nuestra salvación, Dios es nuestra fortaleza y Dios es nuestra canción. Curiosamente, esta fórmula, esta combinación de términos, de palabras, de salvación, fortaleza y canción, en Isaías no es la única vez en la Biblia donde se mencionan estas tres cosas juntas, ¿no? Estas afirmaciones de que Dios es nuestra salvación, fortaleza y canción. Hay otros dos pasajes que combinan las tres palabras también en canciones de alabanza, que están, los veremos un poco más adelante. Uno está en Éxodo capítulo 15 y el otro en el Salmo 118. Lo veremos un poco más adelante, ¿no? Entonces vamos a considerar de uno en uno pues estas tres cosas. Dios como nuestra salvación, Dios es nuestra fortaleza y Dios es nuestra canción. En primer lugar, Dios es mi salvación. Aquí se utiliza el Dios es mi salvación. Aunque está hablando el pueblo, utiliza la primera persona y dice: Dios es
mi salvación. Es interesante pensar, el mismo nombre de Isaías significa Dios es mi salvación. O sea, el nombre de Isaías realmente significa Dios es mi salvación. Por lo tanto, aquí es interesante que volvemos al capítulo 12, versículo 2, y vuelve a decir la frase Dios es mi salvación. Ahora bien, para el pueblo de Dios en aquel entonces, en este contexto, la idea de salvación, de Dios como su salvación, tenía realmente dos componentes, podríamos decirlo, dos interpretaciones, o dos aplicaciones, si queréis. Tenía por una parte el concepto que nosotros tenemos de salvación, el concepto, si queréis, evangélico, hoy en día, de salvación, que tiene que ver pues con el perdón del pecado, la justificación, la adopción, la redención, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, algo personal, individual, si queréis, espiritual, nuestra salvación, como nosotros lo entendemos, ¿no? Pero también en aquel contexto, en el contexto del pueblo de Dios, tenía que ver, Dios es mi salvación, también tenía que ver con la idea del rescate de la nación de Israel, ¿no? De manos, por ejemplo, de sus enemigos. Entonces, cuando habla de Dios, Dios es mi salvación, pues por una parte tenía también el concepto incluso nuestro evangélico, de salvación como el perdón del pecado, etcétera, etcétera, pero también para ellos tenía la aplicación del rescate de la nación, ¿no? De la nación de Israel de manos de sus enemigos, ¿no? De hecho, si vamos al primer capítulo de Isaías, veremos pues unos versículos que también aportan un poco más, ¿no? Conociendo el contexto, conociendo la situación que estaba viviendo el pueblo de Dios, pues podemos entender mejor el mensaje de salvación, de fortaleza y de canción, ¿no? Vamos a Isaías capítulo 1, vamos a ver una selección de versículos que nos indican un poco cuál fue el contexto, cuál fue la situación del pueblo de Dios en aquel entonces, ¿no? Isaías capítulo 1, versículo 2. Dice: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. ¿Vale? Habla de la rebeldía del pueblo de Dios. Si saltamos al versículo 7, vemos algo de la consecuencia de esta rebeldía del pueblo de Dios. Dice: vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. ¿Vale? Vemos las consecuencias del pecado del pueblo de Dios y la situación en que estaban viviendo. Y vamos a saltar el mismo capítulo 1, versículos del 24 al 27, que dice: por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel: Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio, y los convertidos de ella con justicia. Por lo tanto, el contexto de Isaías, el profeta Isaías, tenía que predicar un mensaje a un pueblo rebelde, ¿no? Pero el mensaje era un mensaje también de esperanza, porque Dios es nuestra salvación, Dios es nuestra fortaleza y Dios es nuestra canción. Como digo, el concepto de salvación para ellos, en ese contexto, por una parte, tiene que ver con el rescate de mano de los enemigos, pero por otra parte, pues la salvación individual, personal, espiritual, si queréis, como lo entendemos nosotros, ¿no? La salvación que nosotros entendemos en Cristo Jesús. Últimamente, hablando en varias conversaciones que he tenido con hermanos, un hermano de esta iglesia y luego otros hermanos de otras iglesias, han coincidido, y creo que estoy más o menos de acuerdo con ellos, en una preocupación que tienen. Una preocupación que tienen, quizá más que una preocupación que tienen, una necesidad que ven, que es la necesidad de alguna forma, de volver a los fundamentos de nuestra fe. El comentario, la observación de ellos es, y en parte estoy de acuerdo, de alguna forma nos hemos dejado llevar
¿no? En la práctica de nuestra fe, ¿no? Nos hemos dejado llevar a seguir otras enseñanzas o seguir otras prácticas que son más atractivas, si queréis, son más cómodas, son si acaso más aceptables para el mundo y la sociedad en que vivimos. De alguna forma, no sé si descafeinar, pero adaptar demasiado el Evangelio o el vivir de la vida cristiana o el Evangelio, lo hemos adaptado demasiado para acomodar las creencias y la sociedad y los pensamientos que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces ellos, estas conversaciones que he tenido, pues estaban expresando pues esta preocupación, esa necesidad de volver a los fundamentos, a lo esencial de nuestra fe. No me refiero a una especie de nostalgia, ¿no? Recordando aquellos viejos tiempos, etcétera, etcétera, ¿no? Sino pues recordar y tomar de nuevo y centrarnos de nuevo en las cosas esenciales de nuestra fe como cristianos. Pensando, por ejemplo, en la salvación, ¿no? Que la salvación es pues la esencia del Evangelio, ¿no? La esencia de nuestra fe. Si vamos a otro pasaje que lo resume muy bien, está en 1 Timoteo, la primera carta a Timoteo de Pablo, el capítulo 1 y los versículos del 12 al 16. Primera Timoteo, capítulo 1, versículos del 12 al 16. Dice así la palabra del Señor. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Cristo Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. A eso me refiero con lo fundamental, lo esencial de nuestra fe. La necesidad de retomar y centrarnos en cosas esenciales, por ejemplo, la salvación. Aquí habla de términos muy bonitos, ¿no? Dice, habla de la gracia de nuestro Señor, el amor que es en Cristo Jesús, que vino al mundo para salvar a los pecadores. Me parece muy bonita esta semana que estamos disfrutando, estamos recibiendo una especie de informe fotográfico de Carlos Ramírez, que está mandando fotos del trabajo de evangelización que están llevando a cabo muchos de nuestros hermanos de nuestra iglesia, que están trabajando en Rosas, ¿no? La ciudad donde están trabajando Luis y Dávila, ¿no? Entonces, Carlos ha mandado fotos y vemos a nuestros hermanos proclamando la palabra, dando testimonio acerca de lo que el Señor Jesús ha hecho en sus vidas, ¿no? Y me parece muy interesante esa idea y me alegro mucho que nuestros hermanos, personas jóvenes y también algunos no tan jóvenes, también están pues colaborando y trabajando y proclamando este mensaje, están evangelizando, están proclamando el mensaje de salvación en esas calles, ¿no? Donde la gente necesita escuchar este mensaje de salvación en Cristo Jesús, del amor de Dios hacia personas como nosotros, ¿no? Y en esta mañana te hago la pregunta: ¿eres salvo? ¿El Señor Jesús es tu Salvador? ¿Conoces al Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador? Ese concepto, esa idea de ser salvo, a mí me gusta mucho, no lo voy a leer, pero lo voy a resumir. En Efesios capítulo 2, a mí me gusta mucho porque demuestra o habla muy claramente acerca del antes y el después, ¿no? Antes de ser convertidos, antes de ser salvo, antes de haber recibido a Cristo como mi Señor y Salvador, en mi caso, ¿no? El antes y el después, ¿no? Y la terminología que utiliza Pablo refiriéndose al antes
habla de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos haciendo la voluntad de la carne. Dice, éramos por naturaleza hijos de ira, sin esperanza y sin Dios. Y luego habla acerca de la salvación. Cada uno que es convertido, que ha recibido a Cristo en su corazón para ser salvo, pues habla del después, ¿no? Que estamos en Cristo Jesús, ¿no? Él es nuestra paz. Nos ha dado vida. Nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Toda esta esperanza, todas estas verdades, todas estas bendiciones que nosotros como cristianos hemos recibido. Y la importancia de recordar el antes y el después. Y si eres cristiano en esta mañana, pues te invito a recrearte un poquitín en esta verdad, con todas estas verdades que estamos leyendo, ¿no? Te invito a disfrutar meditando, pensando en todas estas cosas que el Señor nos ha dado. Dios es tu salvación. Cristo murió por ti. Eres amado o amada de parte de Dios. Es tremendo pensarlo. Con todas las luchas que tenemos en el día a día, con todas las dificultades, los problemas, las frustraciones, las preocupaciones que podemos tener, pues es bueno pararnos y recordar que Dios es nuestra salvación, que estamos en Cristo Jesús. Tenemos esta garantía y tenemos esta demostración del amor de Dios hacia nosotros. Por lo tanto, ahí donde estés, en la semana que lleves y la semana que está por delante, pues recuerda que estás en Cristo Jesús. Si has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, Dios es tu salvación. Estás en Cristo Jesús. Eres amado o amada de parte de Dios. Eres especial para Él. La vida no se queda ahí, no se queda en la salvación. La salvación, si acaso, es el punto de partida, ¿no? El recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, pues lo que hace es empezar o comenzar un viaje, una aventura, una vida, en muchas ocasiones una batalla que vivimos, lo que es la vida cristiana. Y la Biblia lo revela, la Biblia lo habla también en esos términos, ¿no? La Biblia habla acerca de que tenemos un enemigo real, ¿no? Conocéis el versículo de Pedro que habla del diablo como león rugiente buscando a quien devorar, ¿no? Que va por nosotros. Estamos en una lucha, estamos en una batalla. Estamos también en un contexto muchas veces hostil. No somos de este mundo. Yo muchas veces me paro a pensar y decir, Señor, gracias, porque con todo lo que se está viviendo en la sociedad, por dónde va la sociedad en que nosotros vivimos, Señor, que me hayas amado, que me hayas revelado tu gracia, que me hayas querido y que hayas querido pues salvarme a mí y traerme de las tinieblas y ponerme en la luz, Señor, pues es por tu gracia y únicamente por tu gracia. En la sociedad en que vivimos y las cosas que están pasando, Señor, que te hayas fijado en mí, que te hayas acordado de mí, que me hayas amado a mí, pues es una demostración enorme de tu amor. Y es verdad. Tenemos estos problemas, tenemos estos desafíos, tenemos esta incertidumbre. Esta semana estamos todos acordándonos de los hermanos, sobre todo venezolanos, y la situación que están viviendo, y la tensión, y la incertidumbre, y todo lo que está pasando ahí, ¿no? Tenemos situaciones difíciles en nuestras vidas, tenemos personas difíciles muchas veces en nuestras vidas. La buena noticia es que Dios no solamente es nuestra salvación, sino que Dios también es nuestra fortaleza. Dios es nuestra salvación y Dios también es nuestra fortaleza. En varias de las canciones que hemos cantado también esta mañana ha hablado acerca de esto, ¿no? Que Dios nos da fuerza, que Dios es nuestra fortaleza. Ahora, la pregunta que dejé al principio, fortaleza en inglés, ¿cómo se dice? Strong es el adjetivo. Strength, muy bien, David, very good. ¿Lo has buscado? ¿Lo has buscado?
Pues Dios es nuestra salvación y Dios es nuestra fortaleza, que en inglés es strength. Volvemos a Isaías capítulo 2. Volvemos a leer, a reafirmar Isaías capítulo 12, perdón. Isaías 12. Y el versículo 2 dice: aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, que ha sido salvación para mí. Dios es mi salvación y Dios también es mi fortaleza. Dios es el que nos fortalece. Le he dicho antes al principio que hay otros pasajes que se citan también esta idea de que Dios es mi salvación, Dios es mi fortaleza y Dios es mi canción. Vamos a ver brevemente los dos pasajes. Vamos a ver 4 versículos de cada pasaje. Vamos a Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15, versículos del 1 al 4, voy a leer. Dice así, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre, echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Ahí vemos otra vez la canción, en este caso de Moisés, pues alabando al Señor y comentando: Dios es mi salvación, Dios es mi fortaleza y Dios es, como he dicho yo, Dios es mi salvación, mi fortaleza, Dios es mi cántico, mi canción o mi cántico. Y el otro pasaje que está en el Salmo 118, versículos del 10 al 14, Salmo 118 del 10 al 14, que dice así, dice: todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza, mi canción, mi cántico, es Ja, y él me ha sido por salvación. Un pequeño paréntesis, cuando habla de Ja, o sea, a lo mejor conocéis, el nombre de Jehová, deducimos que la pronunciación es Jehová. En el hebreo solo había consonantes y no vocales, ¿no? Por lo tanto, como los judíos no pronunciaban el nombre de Dios por temor a caer en la blasfemia, pues se quedaron con estas 4 letras, ¿vale? Y se añadieron vocales para poder pronunciarlo. Añadimos más bien nosotros vocales para poder pronunciarlo, ¿vale? Entonces la pronunciación Jehová a lo mejor no es la pronunciación correcta, y aquí cuando dice Ja es la abreviación del nombre de Jehová, ¿vale? Entonces en otras traducciones lo han traducido por el Señor Dios, por ejemplo. Aquí realmente era la repetición del nombre de Dios, en primer lugar Ja, que es la abreviación, digamos, la forma cortada, y luego Jehová, el nombre completo, ¿vale? Así que es un poco curioso aquí, pero bueno, así es el nombre de Dios, Aquí dice: mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y él me ha sido por salvación. Entonces, volviendo a esta idea de Dios como nuestra fortaleza, en el primer pasaje que leímos en Éxodo, están celebrando que Dios los hubiera rescatado en el Mar Rojo, dejándoles pasar por tierra seca, y luego cuando intentaron seguirles el faraón con sus carros, pues volvieron las aguas, y ya sabemos cómo termina la historia, ¿no? Supongo que en tu vida, como en mi vida, no vas a ser perseguido por egipcios en carros. Seamos
realista. No vamos a ser perseguidos por egipcios en carros, a menos que seas llamado a servir a Dios en Egipto, ¿no? Y se enfada mucho contigo, ¿no? Podría ser, ¿no? Pero bueno, en el caso de la mayoría no va a ser así, ¿no? Y en el caso también en el Salmo, también habla de que las naciones que me rodearon, etcétera, etcétera, me atacaron. Se supone que nosotros individualmente no vamos a ser atacados por naciones, ¿vale? Pero es curioso que en este Salmo 118, el versículo 13, dice: me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Eso sí que es más práctico. Sí que nos encontramos con situaciones en que nos empujan, quieren que caigamos. Hay rifirrafe, a veces en el trabajo, a veces en la familia, a veces con los amigos, etcétera, etcétera, con nuestros conocidos. Y hay gente que nos da empujones. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Que sufrimos pues este tipo de, si queréis llamarlo persecución, lo llamamos persecución, pero bueno, esos ataques de parte de otros que cuando se enteran de que somos cristianos, pues van a por nosotros. Y tienen ganas de que caigamos, ¿no? Quieren hacernos caer. Pues que sepamos también que el Señor es nuestra fortaleza. El Señor es nuestra fortaleza. Ahora bien, que el Señor sea nuestra fortaleza no significa que nosotros hemos de ser vagos o pasivos. No podemos decir: el Señor es mi fortaleza, por lo tanto yo me quedo aquí de brazos cruzados y que Él haga todo el trabajo. No. Acordaos que en Josué, por ejemplo, dice: esfuérzate y sé valiente. En Filipenses también tiene la instrucción de ocuparos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Dios es nuestra fortaleza o la fortaleza es mía? Yo creo que la respuesta viene, yo leyendo un poquitín y estudiando un poquitín y llegando a mis conclusiones. Hay otro pasaje que por cuestiones quizás de tiempo no vamos a leer, a lo mejor sacamos algún versículo. Hay un momento en la historia del pueblo de Dios cuando el rey David llama a hacer una ofrenda porque van a construir un templo, ¿vale? Y la gente responde, el pueblo de Dios está muy agradecido, la gente ofrenda muchas cosas, piedras preciosas, etcétera, etcétera. El rey David también ofrenda de todas sus riquezas y consiguen construir el templo. El templo es magnífico, muy bonito, precioso, ¿no? Y llega un momento de la dedicación del templo, ¿no? Y se registra en el primer libro de Crónicas. Vamos a ver algún versículo, porque creo que es interesante lo que dice aquí. No tiene tanto que ver con la fortaleza, sino el dinero, la riqueza, si queréis llamarlo así. El primer libro de Crónicas, no hace falta que lo busquéis si no quieres, o bueno, si quieres pues lo buscas y me sigues. Voy a leer una selección de versículos. Estamos hablando de la dedicación del templo. La dedicación del templo, está todo el pueblo reunido, está el rey David dirigiendo el pueblo y dirigiéndose a Dios. Pues el primer libro de Crónicas, el capítulo 29, el versículo 6, por ejemplo, dice, el primer libro de Crónicas, el capítulo 29, y el versículo 6, por ejemplo, dice: entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente. ¿Vale? Importante la frase, ofrecieron voluntariamente, ¿no? Saltamos al versículo 9. Dice: se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Otra vez la idea de ofrender voluntariamente, ¿no? Saltamos al versículo 11. David está bendiciendo al Señor. Dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque, ¿quién soy yo
¿Y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Versículos 17 y 18 para terminar. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso, yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la fortaleza? Que Dios es nuestra fortaleza. Bueno, el dinero que el pueblo había ofrendado voluntariamente, como dice aquí, como David reconoce, ese dinero venía de parte de Dios, ¿no? Por lo tanto, el pueblo estaba ofrendando todo lo que tenía, estaban siendo generosos, si queréis, ofrendando de lo que tenían, pero realmente en el fondo todo lo que tenían originalmente venía de parte de Dios. Yo creo que con la fortaleza sucede algo parecido. Nosotros nos esforzamos, ¿no? Nosotros ponemos nuestro empeño, nuestra energía, nuestro compromiso, etcétera, etcétera, para servir al Señor, pero en el fondo toda la fuerza que nosotros, la energía que nosotros tenemos, viene de parte de Dios. Por lo tanto, le estamos ofrendando de lo mucho que Él nos ha dado a nosotros. No sé si os sirve esa explicación de la fortaleza. Dios es nuestra fortaleza, por lo tanto tenemos esta confianza, esta seguridad, pero también tenemos la obligación de esforzarnos, ¿no? Tenemos la obligación de esforzarnos con la fuerza que Él nos da. ¿Cómo entonces podemos fortalecernos? ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es la técnica? ¿Cuál es el procedimiento para fortalecernos? Bueno, es bastante sencillo, yo entiendo. Dedicando tiempo y energía a las cosas del Señor, pasando tiempo con Él en oración y leyendo su palabra cada día, trabajando en la iglesia, asistiendo a las actividades y sobre todo confiando en Él, en su bondad, en su poder, en sus planes y proyectos para ti y para mí. Dios es nuestra fortaleza. También nos corresponde a nosotros esforzarnos. También tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que ser fieles en nuestro compromiso con Él, y Él es también nuestra fortaleza. Y recordemos también que en el momento en que te fallan las fuerzas, a lo mejor hay personas aquí que se sienten totalmente sin fuerzas. A lo mejor te sientes que están agotadas las fortalezas, agotadas todas tus energías. Pues que sepas también, como dice la palabra, que su poder se perfecciona en la debilidad, ¿no? Acudiendo a Él, pues Él es nuestra fortaleza. Y muy brevemente, quiero que consideremos la idea, el tercer elemento, si queréis. Dios, por una parte, Dios es nuestra salvación, Dios es mi salvación. Dios es mi fortaleza, y hemos dicho, Dios es mi canción. Dios es mi canción. ¿Qué significa esto? Confieso que esto es lo más difícil, ¿no? La verdad es que, ¿qué quiere decir que Dios es mi canción? Pues supongo que básicamente, y con esto casi vamos terminando, supongo que es la idea de que estamos, bueno, lo voy a decir de otra forma. Hay una cita también del Nuevo Testamento en que Jesús dice, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Pues supongo que tiene que ver con lo mismo, ¿no? De la abundancia del corazón canta también, canta la boca, ¿no? Una de las frases de una de las canciones que hemos cantado antes, me fijé, dice, quiere un diluvio de alabanza en mi boca, ¿no? Y yo creo que eso resume muy bien, ¿no? ¿Cuál ha de ser nuestra actitud? Dios es nuestra canción, en el sentido de que Dios tiene que ser el centro de nuestro ser, y tiene que ser lo que nos inspira a cantar, ¿no? De cantar acerca de Él. Quiero un diluvio, ¿cómo es? Un diluvio de alabanzas en mi boca, es la frase que hemos cantado antes, y creo que esto resume muy bien esta idea de que Dios es nuestra canción, Dios es nuestro canto. Tenemos esperanza como pueblo
de Dios. Y esto nos tiene que motivar a cantar y a alabar a nuestro Señor en todo momento. Tenemos que vivir agradecidos, tenemos que vivir celebrando esta esperanza que nosotros tenemos en Él. Con un versículo vamos a terminar. Éxodo capítulo 15, hemos dicho antes que los 3 versículos, los 3 pasajes, cuando se repite esta fórmula o esta frase de Dios es mi salvación, Dios es mi fortaleza y Dios es mi canción, hemos leído en Isaías, también en el Salmo 118, y aquí en Éxodo capítulo 15 hemos dicho que se repite también esta frase. Si queréis luego en casa podéis leer lo que es todo el capítulo, toda la canción de celebración de Moisés. Como hemos comentado antes, estaban celebrando el hecho de que Dios los hubiera rescatado de mano de los egipcios, ¿no? Concretamente cruzando el Mar Rojo. Ellos pasaron, el pueblo de Dios pasó en seco, y cuando intentaron perseguirles, los egipcios en los carros, pues volvieron las aguas, ¿no? Y entonces están celebrando esto. Y concretamente, fijaos, el versículo 13, Éxodo capítulo 15 y el versículo 13. Dice: condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. En el contexto de ellos fue sacarles de Egipto, sacarles de la esclavitud y colocarles luego pues en la tierra prometida. Nosotros, como cristianos, como pueblo de Dios, también tenemos esta esperanza. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste y lo llevaste con poder a tu santa morada. El Señor tiene planes para nosotros. El Señor nos ha redimido con un propósito, que es llevarnos como pueblo, llevarnos adelante como iglesia, glorificándole a Él y llevándonos por donde Él quiere que nosotros vayamos. Y tenemos una esperanza futura. Aquí dice: lo llevaste con tu poder a tu santa morada. El Señor está preparando un sitio para sus hijos. El Señor está preparando una morada, una santa morada para su pueblo. Si eres cristiano en esta mañana, que sepas, que tengas esta esperanza. El Señor es tu salvación, el Señor es tu fortaleza y el Señor es tu canción, y Él llevará a cabo sus propósitos, sus proyectos en nuestra vida. Que Él nos ayude a seguirle a Él, a seguir confiando, a seguir avanzando, a seguir sirviéndole, a seguir glorificándole con nuestras vidas y con todo nuestro ser. Vamos a orar. Gracias porque tú eres nuestra salvación, nuestra fortaleza y nuestra canción. Gracias porque tus planes son perfectos. Gracias por tu voluntad, es buena, perfecta y agradable para nuestras vidas. Señor, tú nos conoces aquí en esta mañana. Si hay personas aquí que no te conocen como Señor y Salvador, pues haz tu obra de conversión en sus corazones para que puedan reconocer a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Señor, ayúdanos a recordar que tú eres nuestra fortaleza. Reconocemos que muchas veces la lucha que es la vida cristiana, pues muchas veces nos puede y nos tiene desesperados y nos tiene, Señor, preocupados y nos tiene pues faltos de fuerza, Señor. Y ayúdanos y te damos gracias porque podemos acudir a ti, Señor, porque tú eres nuestra fortaleza. Señor, ayúdanos también a vivir alegres, Señor, a vivir reconociendo y cantando y celebrando el hecho de que nos amas, el hecho de que somos tu pueblo, Señor, el hecho de que tú tienes proyectos y planes para nosotros y nunca nos dejarás. Ayúdanos a glorificarte con nuestras vidas. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén.